Buenos días, en el día de hoy mi grupo les va a hablar sobre la sección 4, que son estructuras complementarias de acueducto. Vamos a empezar hablando del artículo 76, que habla sobre el uso de los anclajes. En líneas de aducción, conducción o redes de distribución, el diseño debe prever los anclajes de seguridad necesarios, ya sean en concreto, pueden ser simples, reforzados o ciclópeos, o metálicos o restrictores de plástico, de tal forma que se garantice la inmovilidad de las tuberías en los siguientes casos. En este momento contamos con tres diferentes. El primero es que en tuberías expuestas a la intemperie que requieren ser apoyadas en soportes o que estén unidas a formaciones naturales de la roca, estas sean mediante anclajes metálicos. En el segundo caso tenemos que en los cambios de dirección, tanto horizontal como vertical, de los tramos enterrados o expuestos, es necesario siempre que el cálculo estructural de la tubería lo esté justificando. Y para el tercer caso tenemos que en puntos de cambio de diámetro de la tubería o en dispositivos para el cierre o la reducción de flujo en las tuberías discontinuas o donde se ubiquen estas mismas. Artículo 77. Consideraciones para el cálculo de los anclajes. Debido a que la conducción debe ir por zonas públicas, el cálculo del tamaño de los anclajes por empujes laterales o verticales debe tener en cuenta que parte de los empujes será absorbido por la fricción de la tubería contra el suelo. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes puntos. En este caso son tres. El primero es que en tuberías metálicas los codos deben ser rigidizados con las piezas anteriores y posteriores mediante soldaduras en campo, en bridas o en uniones acerrojadas, cuando éstas sean necesarias. La longitud del tramo de la tubería anterior y posterior sobre el que se disipa la fuerza de empuje debe ser calculada en función a la presión, a la geometría y el tipo de accesorio. En tuberías de CCP y otras, los codos deben tener uniones rigidizadas por soldaduras con las piezas rectas anteriores y posteriores, cuando éstas sean necesarias. En tuberías de hierro dúctil, HD, acero y CCP, los empujes por cambios de dirección, ampliaciones, reducciones, válvulas y tapones pueden ser equilibrados por la fricción del suelo tubo rigidizado, solidarizándose con el acerrojado en el caso de las tuberías de HD, a una longitud calculada en la tubería. El segundo punto es que en lo posible debe evitarse que los accesorios queden embebidos dentro del anclaje para facilitar su eventual reparación. Y el tercer punto es que para el cálculo de las fuerzas hidrodinámicas que deben soportar los anclajes, el diseño debe hacer uso de la ecuación de la conservación del movimiento lineal, del momento lineal bajo flujo permanente, con el caudal máximo bajo condiciones normales o condiciones especiales de operación, ambos correspondientes al final del periodo de diseño o bajo condiciones de golpe de ariete. En el artículo 78, en el cual nos habla del número mínimo de unidades de bombeo, el número de bombas en la estación de bombeo debe definirse desde la etapa de diseño, de acuerdo con la capacidad requerida, las etapas de desarrollo y la energía disponible. El número de bombas debe estar sujeto a una evaluación técnica y económica que involucre los costos de inversión, operación y mantenimiento proyectados al periodo de diseño. En cualquier caso, el número mínimo de bombas es 2, cada una con una capacidad igual al caudal de diseño de la estación de bombeo. Cuando el número de bombas sea mayor a 2, la capacidad debe distribuirse equitativamente entre ellas. Es necesario tener en cuenta que siempre debe haber al menos una bomba de reserva con las mismas características hidráulicas de las instaladas. Bueno, entonces tenemos el artículo 79, que nos habla de los requisitos de diseño de los tanques de almacenamiento. Entonces, durante la ejecución de los diseños, todos los tanques de almacenamiento deben tener en cuenta 10 aspectos importantes, que son los que voy a mencionar a continuación. Entonces, primero, tenemos que los tanques deben funcionar hidráulicamente con esquemas mezcla tipo FIFO. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que entra es lo primero que debe salir, y si es necesario deben instalarse paredes deflectoras para evitar zonas muertas dentro de este.
En el segundo aspecto importante tenemos que las esquinas de los tanques deben proyectarse achanfladas, buscando resolver este mismo problema de que no queden zonas muertas. 3. Todos los tanques deben contar con sistema de renovación de aire. Entonces el cálculo borde libre se debe realizar de acuerdo a las condiciones sísmicas del terreno y el oleaje interno que se puede producir en dicho evento sísmico. 4. Se permite a la recloración a la entrada de los tanques de almacenamiento en aquellos casos que se requiera para garantizar que los niveles de cloro en toda la red permanezcan dentro de los rangos establecidos por la norma. Cabe aclarar que todo eso rige por eso. Entonces, con el fin de alcanzar lo anterior, es necesario monitorear constantemente las concentraciones de cloro a la salida de los tanques. Quinto, la tubería de salida debe ubicarse de tal manera que niveles mínimos de operación no se generen vórtices ni entradas de aire a la red, y además esto que ni se permita la resuspensión de los sedimentos. Sexto, los tanques de almacenamiento deben contar con una pendiente en el fondo que facilite la evacuación de los lodos y las labores de limpieza. Séptimo, los terrenos sobre el cual están construidos los tanques de almacenamiento deben contar con un sistema de drenaje. 8. Todos los tanques deben contar con un sistema de alivio que tenga la capacidad de evacuar excesos. Este sistema debe dimensionarse con el fin de evacuar el QMD para el horizonte del diseño. Noveno, tenemos que cada uno de los métodos en los que está dividido un tanque debe contar al menos con una entrada para facilitar el ingreso de los operarios. Y décimo y último, en los tanques que cuenten con un volumen mayor a 10.000 metros cúbicos se deben disponer un sistema de válvulas de cierre automático, configurable para emergencias mediante una operación automática local y remota. Es el artículo 80, que tiene como nombre el número mínimo de tanques de almacenamiento. Pues básicamente esto lo que nos dice es que todos los sistemas de suministro de agua potable deben contar con tanques de almacenamiento. El número de tanques para atender el volumen necesario de almacenamiento. Esto se debe determinar con un análisis técnico y económico de alternativas y se deben basar en criterios de compensación, regulación y operación del sistema. Cabe resaltar que además de eso, aquellas plantas de suministro que solamente cuentan con un módulo, es decir, con un tanque, deben tener un bypass en su sistema de entrada. Esto para garantizar la continuidad del servicio cuando se estén realizando mantenimientos, limpiezas y otros aspectos técnicos que hayan que realizarse. El artículo 81 nos habla del volumen útil del tanque de almacenamiento. El volumen de diseño debe ser mayor a la cantidad obtenida entre la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento debe ser igual a 1/3 del volumen distribuido de la zona que se va a abastecer en el día máximo de consumo. La capacidad de regulación se debe estimar a partir de los patrones de consumo de cada zona abastecida mediante el empleo de métodos gráficos o analíticos. El volumen del método de almacenamiento determinado se debe incrementar para provisión del control de incendios estructurales. Esto queda definido en los siguientes porcentajes de acuerdo al nivel de riesgo establecido con los planes de gestión de riesgo y estrategia de respuesta de la localidad respectiva. En el marco de la Ley 1523 del 2012, esta establece que un riesgo alto se debe aumentar un 25%, el medio 20% y el bajo 15%. Además de eso, el nivel de riesgo se debe construir teniendo en cuenta las categorías del literal J33 del título J, que son los requisitos de protección contra incendios de edificaciones que están en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente.